Vale, a diferencia de aquí de cuando creas un comando directamente dentro de nuestro archivo principal, ¿vale? Cuando quieres validar un comando, ¿qué haces? Usas if argumento. Si no hay argumento, entonces que nos retorne un mensaje, ¿no? Message.channel.send ingrese un mensaje. De esta forma puedes validar si un comando o no. Vamos a ponerle arc. Si un comando no requiere de un argumento para poder usar la función, ¿no? De esta manera. Si está desarrollando un bot, pues mediante condicionales. Pero en el módulo, en nuestro archivo command, donde está la estructura de nuestro comando, para cada comando, ya no se usa de esta manera, sino debemos usar mediante un método. Crear un método y dentro de ese método validar si ese comando requiere de un argumento. Entonces vamos a crear un método. Vamos a llamarle check, que revise los argumentos. Puede ser así o cualquier otro nombre dentro de la clase. Y eso va a requerir dos variables. Una variable va a ser los mensajes, el message, y el otro va a ser los mensajes del argumento enviado. Y dentro de este método vamos a hacer una condicional. Vamos a hacer this y vamos a llamar a arg, ya que arg, los argumentos de ese comando se van a guardar aquí en este this.arg, en este objeto, que es como una referencia a este objeto, ¿no? Este valor. Entonces vamos a poner arg. Y a esta condicional hay que decirle si es diferente a un defile, significa que sí hay datos, que sí hay argumentos, o que ese comando requiere argumentos. Entonces, si eso se cumple, entonces aquí dentro vamos a hacer la tarea de validar si es que requiere esos argumentos ese comando. Y aquí dentro vamos a agregar al parámetro art, y vamos a decirle la propiedad lem.lem gth creo es así, es igual a 0, significa que no hay argumentos enviados. Y luego también vamos a llamar nuevamente a arg, a la referencia arg, this.arg. Vamos a usar el método find. Voy a escribir el método find y vamos a llamar la propiedad option. Toda esta configuración lo vamos a hacer al momento de llamar arg. Vamos a darle también una opción que si ese comando, el argumento es opcional o no, y dependiendo de esa configuración nos devuelva un resultado. Y aquí vamos a agregarle todo ese if. Vale, en este método vamos a configurar si es que ese comando requiere un argumento. Entonces, si requiere, entonces verifique que ese argumento tenga pues texto, y a su vez que verifique si es opcional o no, para poder hacerlo de forma interactiva ese comando. Entonces, si toda esta configuración es diferente a un defile, significa que es verdad que tiene argumentos y que es diferente a opcional, es decir, que sí o sí requiere el argumento. Entonces aquí le podemos decir que nos retorne false para luego hacer la configuración. A ver, ¿qué más podemos agregar la condicional? No, le decimos que retorne falso, significa que
si hay argumentos dentro de ese comando. Aquí vamos a tener que agregar una función. La función va a ser que active un mensaje que puede ser pues message. En este caso, como tenemos nuestro archivo útil .get_send, vamos a ponerle message y aquí el texto. Vale, aquí un mensaje que diga pues requiere o necesita un argumento. Entonces aquí nos va a enviar un mensaje cuando esta condicional se cumpla, es decir que revise los argumentos, que si sea igual a 0 significa que no hay argumentos enviados, pero sí ha aceptado que requiere argumentos. Luego va a buscar dentro del argumento si es opcional o no. Si no es opcional, entonces que envíe el mensaje que requiere un argumento. Vale, luego después de esta condicional podemos agregar un for para obtener los argumentos que enviamos desde la referencia de aquí. Pueden ser más de un argumento, puede ser 2 argumentos requieren, como en este caso si estás haciendo un comando de banear, requiere del argumento como parámetro de la mención del usuario, la razón. Igualmente para usar un comando mute requieres la razón del mute, el tiempo del mute y el mencionado, ¿no? Son 3 argumentos ahí. Entonces mediante nuestro for va a recorrer todos los argumentos y va a verificar cuántos argumentos requiere o tiene enviado en el comando, justamente ese comando. Y aquí vamos a ponerle ar base a this.art, ¿vale? A referencia de ar, que viene justamente cuando creamos un comando .ar. Aquí nos faltó agregarle esa variable. Entonces esta variable vamos a poder usarlo dentro del for. Y esto vamos a hacer un identificador. Esto es como un index. Entonces voy a poner cmd_arg. Y aquí le voy a pasar. Aquí tenemos que pasarle un identificador. Pero aquí solamente agregamos un arg como parámetro de los argumentos. Entonces tenemos que crear una variable. Vamos a llamarle, ¿qué nombre podemos darle a esa variable? Posición, argumentos post, que va a comenzar la posición en 0. Bueno, entonces esto lo vamos a poner aquí y tenemos que hacer una condicional, ¿vale? Vamos a ponerle if, vamos a ponerle esto de aquí dentro del condicional y decirle que si es diferente a un default. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recorrer los argumentos. Va a recorrer cuántos argumentos hay. Si hay 3, entonces comienza de 0 la posición. Va a buscar cada argumento. Va a buscar si es diferente a un define. Entonces, que haga una tarea aquí que vamos a poner ahora. ¿Cuál va a ser la primera tarea? Que revise si es opcional o no ese argumento. Ya que aquí en esta condicional le estamos diciendo que si no hay ningún argumento, entonces que le envíe un mensaje que necesita un argumento de ese comando para que sí pueda usar la función. Si hay un argumento, entonces va a obviar esto y va a pasar a la siguiente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es otra condicional y llamar a cmd_arg, donde obtiene el parámetro según el índice que le estamos aquí. Comienza en 0, 2, 3, 1 así, según el for, y decirle opcional. Si es diferente a opcional. Opcional, ya que un argumento puede ser opcional o no dentro de un comando. Puedes activar que sí requiere argumentos, pero puedes agregarle podemos agregarle que sea opcional o no. Entonces mediante esta condicional if
Si es diferente a opcional, significa que es falso, una, una opción. Que vamos a agregarle aquí un mensaje donde se llamará utilsend. Aquí necesitamos que requiera un mensaje. Entonces el mensaje que le vamos a ponerle falta un argumento. Entonces que si es un defile, entonces que ya el for deje de hacer la petición o deje de hacer el bucle mediante break, ¿no? Entonces si encuentra esta condicional, que pare ahí el for.